es con relación a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, lo maravilloso de los grupos religiosos hoy es que anestesian a las personas contra la realidad y te dicen que no importa porque esa realidad, Dios se va a encargar de esa realidad. Hoy estuve aquí en un supermercado de la ciudad y me encontré a una persona, muchacho, ya me dio un gran abrazo, me saludó y me dijo que había tenido un derrame, pero con la venida de un profeta que vino ahora en el mes de noviembre a la ciudad, el Señor lo sanó. Y no le dije nada, no me puse a decirle, profeta, ni que no profeta, ni yo no le dije absolutamente nada. Eh, pero esto de la realidad de cada uno de nosotros, muchachos y muchachas, es fundamental, porque dependiendo de qué tan real, qué tan clara esté usted, esté yo sobre la realidad, así usted va a darse cuenta de la gran necesidad que usted tiene de Dios. Entre menos claridad tenga usted de esa realidad, pues usted va a pensar que llevando las cosas como las llevan, la vida como usted las lleva. Yo uso una frase a veces ahí en la congregación, uso una frase eh, y la frase que uso es este, de que algunos irían, de, usted está aquí porque su mujer lo trae o su marido lo trae, pero usted no, si su mujer fuera satanista o testiga de Jehová, lo que fuera, usted iría donde ella lo lleve. A usted no le importa a Dios. Y miran que no sabía que esa frase había calado en la forma en que había calado. Está llegando una familia, está llegando una familia que están recién llegando y ayer la señora Antier vino aquí a mi casa y habló conmigo y me dice, mire, usted no sabe lo que yo le agradezco a Dios. Y yo lo hago en un tono realmente, pues usando un sarcasmo, usando no sé, pues no deja de ser un poquito fuerte, ¿verdad? Y, y me llama la atención que ella me dice, mire, por primera vez mi marido no se duerme en una iglesia, porque mi marido es esa persona. A él no le importa Dios. Y entonces, o sea, yo, yo no, yo no sé si usted me está captando de la importancia que tenemos que tener todos, de tener claro cuánto genuinamente nos, nos importa, nos importan las cosas. Y esto para nosotros es importante para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir, oigan, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos. O sea, increíble. Cuando se habla de la realidad en que vive cada persona y una realidad que no considere mi condición del alma, bienaventurados los pobres de espíritu, no hay justo ni aun uno, y no considere la realidad del alma, su corazón, es una realidad realmente complicada. Colosenses 2:17, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Colosenses 2:17 es Pablo hablando a la iglesia de Colosas, explicándole sobre las figuras que se estaban dando en la realidad eh, que vivían ellos y que las habían asumido simplemente como un ritual. Las veían como un ritual. Pero Pablo nos dice ahí una realidad que es una realidad que está, que camina en Cristo. Por eso es que es tan fácil. A ver, piensas para esto. Por eso es que es tan fácil quedarse en la idea, quedarse en el pensamiento, quedarse en la intención de creer
de que yo necesito a Dios o en una crisis o en un problema, no, 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 quedarse en una situación A, B o C y no entender que Dios es parte del diseño original presente en la vida del ser humano constantemente. Y eso, este, y eso tiene que verse como algo que nos llegue a esa realidad. Primera de Pedro 2:8 y 9. Oigan, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Oigan, oigan, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Qué raro, eso no lo vemos como profecía, eso no lo vemos como profecía, ¿no les parece extraño ese detallillo? O sea, ven ese texto, hermanos. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Si una persona sin Dios tiene un destino preparado para esa persona, bueno, lo que hemos enseñado siempre es, todos vamos para el infierno y Dios ha escogido a la gente a partir de la fe y nos ha sacado de nuestra condición de muerte, nos ha sacado de nuestra condición y nos ha salvado. Verso 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Listos. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable o maravillosa. O sea, la realidad que Dios quiere que usted sepa. Le voy a decir lo que siempre le digo, Grady, Juan Pablo, doña Miriam, Ana Ruth, ¿para qué se metieron en esto? ¿Para qué se metieron en esto si Dios nos ve como sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, para que podamos mostrar a nosotros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en una luz maravillosa? Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque ni aún viviendo 1000 años vamos a poder comprender y conocer la realidad de mi propia vida. No se puede, no se puede. Hoy, hoy en la mañana sí, fue hoy en la mañana. Yo ya estoy con estos calores, con esta la calor, como dicen, este, con este calor, me, me, no, se me enredan las cosas. Hermanos, hoy en la mañana me di cuenta de algo que sencillamente me espantó. Yo había conocido un muchacho hace miles de años. Él era el músico de una iglesia famosísima, de una congregación famosísima en San José. Y él era famosísimo y muy conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez, un par de veces que yo he hablado con él, yo le noté como cierto quiebre, ¿verdad? Yo le noté como cierto quiebre, ¿verdad? Y yo dije, mira, no, no, finito, no, finito, ya está. Yo no dije nada porque la verdad es que también peca uno de bocón porque es cierto, también uno ve, si no ve el diablo en todo lado, lo que hace también es ver las cosas de otra manera. Pues hoy resulta y sucede que se declaró gay, dejó a la familia, a los hijos y se casó con otro chaval. Y bueno, yo sé que para nosotros esto no es nada del otro mundo ya, pero lamentablemente mucho de lo que hoy hay no se habla de lo de Dios
si no se habla de que usted es una gran persona, de que usted es un vencedor, de que usted va a salir adelante en todo lo que emprenda, de que usted, o sea, a Carlitos hay que agarrarlo y regañarlo y decirle, Carlos, ¿cómo te vas a ir a andar en bicicleta, en patines? Te vas a partir, te vas a partir la madre si tenés que trabajar, papi. O sea, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces si te quedas incapacitado, ¿cómo haces con el trabajo? O sea, tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra. Y lo único que nos pone los pies sobre la tierra a todos, según lo que estamos viendo, a ver, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero usted, no te digo. Se enfrentan con el destino que les fue preparado. Vieran que me llama poderosamente esa forma de decir eso en texto. Nunca lo había visto de esa manera. Es más, voy a hacer algo. Esto es Colosenses 2, eso es Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Y el texto de Primera de Pedro 2:8 es el texto donde viene diciendo que exactamente que Dios ha puesto una piedra de tropiezo para vosotros, verso 7, veamos desde el 6, porque lo cual también dice la escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que cree en él no será avergonzado, está hablando de Cristo. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra, y ese es su destino. Está un poquito más sencilla la versión, la nueva traducción viviente. Veámosla en la otra versión. La cabezota mía se está armando. Veamos el 7. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. ¿Ven lo que les digo? O sea, eso está interesantísimo. Eso está interesantísimo. ¿Qué otro elemento tenemos que agregar esta noche? Ver esta segunda parte. Vean qué cosa más bella. Eh, Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Vengan, un llamado. Vengan, volvámonos al Señor. Vean qué forma de decirlo. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Él nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Estamos hablando de la realidad, hermano. Y esta es la realidad de Dios que muy poca gente conoce. Verso 3. O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Pablo en oración ahora decía, Señor, que esta noche vamos a hacer redunda en que nosotros podamos ir más allá, trascender nuestro propio pensamiento. Él nos responderá. Tan cierto como que viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Vean qué cosa más bella de profecía. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. ¿Y eso qué significa? Miren que no sé. O sea, hay que estudiar toda la profecía completa, pero claro, en el contexto en que estamos trabajando, nuestra, nuestra entender la realidad nos enseña que Dios está de nuestro lado, que vamos a buscar del Señor, pero que necesitamos darnos cuenta de que el asunto tiene sus cuestas.
que el asunto es complicado. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como que viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Ahora, siempre tenga presente que la palabra de Dios tiene presuposiciones y evidentemente, pues estas presuposiciones es lo que es delicado, o lo que es complicado, o lo que es difícil, porque la gente le dice a uno, usted se cree santo, usted cree que ya alcanzó el cielo, usted se cree, bueno, una presuposición es una verdad que se cree de antemano. Y los autores bíblicos, producto de la realidad, de la experiencia que tenían con el Señor, recuerden que hace 8 días les dije que el Señor pudo haber hecho una lista de 27,000 leyes, y ahora sí, página 1, página 2, página 3. Eh, es, este libro del Corán, el Corán es una pobre imitación de la Biblia, pero los musulmanes dicen que el Corán explica la Biblia. La Biblia. Eh, los musulmanes dicen que el ángel Gabriel se le presentó al profeta Mohammed, y cuando se le presentó a este profeta, eh, entonces le dio, le dio el Corán, pero el Corán es de 1700 y pico, imagínense ustedes. O sea, la palabra de Dios le lleva casi 4000 años adelante. Y el Corán es bueno, es que es el mero diablo que, que coge como las cosas, voy a decirlo así, las cosas como positivas, y las busca que la gente crea en una religión que es por obra 100%. Pero los autores bíblicos, que es lo que les voy a decir, presuponen cosas que son muy claras. Por favor, una cosa, alguien que se lea Juan 17:17, por favor. Si no es mucha molestia, Juan 17:17. No pueden ser tantos porque no oímos, pero una persona que lea Juan 17:17. Y lo Listo, lo tengo. tengo, Fe. Le ganó doña Roxana a don Graving porque yo vi donde quitó no, Está bien, está bien. busque, busque segunda de Timoteo 3:16, por favor. Doña Roxana, Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. Todos los autores de la Biblia, todos que tuvieron en cuenta que lo que estaban escribiendo iba a tener una trascendencia, claramente partieron de que todo lo que dijeron y cómo lo dijeron era desde la realidad de la verdad de Dios. Entonces, cuando usted se meta con la Biblia, cuando usted se meta con la palabra y estudiar la palabra, entienda que la Biblia, que estamos, que nosotros en Olivo Verde, como congregación, creemos en la inerrancia de las Escrituras. Repito, nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. No hay error. Todo es un esquema, todo es un solo cuerpo, la redención del ser humano. Don Graving, usted tiene segunda de Timoteo 3:16. La Biblia es inspirada por Dios. 3:16. Ok. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y alguien más que tenga segunda de Pedro 1:21. Don Graving, usted por favor repítame la segunda de Timoteo 3:16.
Con todo gusto dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, un poquito más despacio, David. Yo lo voy a parar, perdón, lo voy a parar. Empieza a leer otra vez, perdón. Vale. Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Está claro, y hermano? útil. Adelante. David, noten que la palabra misma dice, claro, esto es segunda de Timoteo 3:16. Esta escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero lógicamente el Espíritu Santo nos hace extensivo esto a nosotros en el Nuevo Testamento. Pero Pablo, la referencia que le está haciendo a Timoteo, en el 3:16, es en relación a eso. Ahora, noten que la escritura, oigan esto, en ninguna parte dice que la escritura sea para aprender. O sea, no estoy diciendo que no tengamos que aprender, pero la condición pasiva del poder de la escritura no está ahí. Vea, siga, don Grady, a partir del punto donde lo dejó. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten que que los cuatro verbos que está leyendo don Grady, ninguno dice, yo qué bueno yo para que aprenda bastante, para que yo me comporte, para que yo. Noten que la palabra misma dice que ella tiene la capacidad de moldear la vida del ser humano, de transformar la vida del ser humano, de afectar el medio, de afectar el entorno. Lea otra vez los cuatro verbos, don Grady, por favor. Con todo gusto, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Bueno. Ok, ¿alguien buscó segunda de Pedro 1:21? ¿Alguien hizo por favor de buscar? Pedro, Doña Sandra, Pedro, Hola. Adelante, ¿alguien de una vez? Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, ¿de dónde sale? A ver, la Biblia no fue dictada. La- Otra vez. Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, la palabra es inspiración, esa palabra es la misma palabra para exhalación. Esa palabra o sea, la Biblia no fue dictada, o sea, la realidad del uso del Espíritu Santo usó el cerebro de la persona. La persona dice, mira, qué mal, que esta gente, qué tirada con esta gente está mal, esta gente debería voy a escribirles algo ahí, o sea, Dios no desechó la capacidad, el momento, la sensibilidad, el corazón de la persona, por eso esa persona estaba ahí. Y lo que escribe la persona, lo que escribe el siervo de Dios, la persona que escribió, ¿cuántos autores son los autores de la palabra de Dios? Más o menos 35, 40. ¿En qué plazo se escribe la palabra de Dios? Más o menos en un periodo de 1500 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios fue inspirada y esa inspiración de la palabra se viene dando completamente en beneficio de nosotros, usando las capacidades, usando la mente, usando el cerebro de la persona que está escribiendo. La Biblia no fue dictada, porque hay gente que piensa que la palabra de Dios fue dictada. Ok. Eh, ¿Alguna persona que me tenga segunda de Timoteo 3:16 y 17, por favor? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Qué estamos viendo? Número uno, ¿cuáles son las presuposiciones? Siempre que usted lea la palabra, entienda que la palabra es verdad. Siempre que usted lea la palabra, entienda que la palabra es inspirada por Dios. O sea, es más confiable entenderlo de esta manera, mucho más confiable que el hecho de pensar que
que fue como el Corán, que técnicamente están diciendo que fue dictado. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Para la salvación, para la vida. Hermano, la Biblia es un libro de fe, es un libro de salvación. La Biblia no habla de los nanosegundos, ni de los ni habla de la genética. O sea, la Biblia es un libro de vida. Alguien que tenga segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y ahí lo mismo que le leí yo, nada más que falta el 17. Entonces lea otra vez, leyendo desde el 16 al 17. Va. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, esto está maravilloso, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que la palabra dice que una persona que humildemente considere la palabra de Dios en su vida va a ser una vida con propósito, con sentido, oportuna. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que nos está enseñando. Alguien que ya vio la referencia ahí abajo, primera de Tesalonicenses, Aquí fue. primera de Tesalonicenses 2:13. 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Están oyendo, están oyendo. Nanita, ¿cómo estás? Un abrazo. Volverlo a leer, por favor. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oigan lo que está diciendo Pablo. Pablo le está dando gracias a Dios porque la gente de Tesalónica, cuando lo oyeron hablar, dijeron, esto es palabra de Dios. O sea, vean qué clase de humildad, vean qué corazón, vean qué disposición, vean qué lindo. O sea, Pablo lo está diciendo. Yo le agradezco a Dios que ustedes no recibieron lo que les dijimos como palabras de nosotros, sino que lo tomaron inmediatamente como si fuera palabra de Dios. O sea, si bien es cierto, Pablo está hablando de que la palabra de Dios es inspirada, también note que tiene que haber un componente en usted y en mí de humildad, de respeto, de valor de esta palabra. No lo que yo diga, no lo que diga Federico, ni lo que digan el montón de gente en YouTube, lo que dice la Biblia, lo escrito de lo que estamos hablando. Y noten qué belleza la expresión donde él les dice, ustedes lo tomaron como palabra de Dios. Alguien que me lea Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Juan 5:39. Pedro, Adelante, doña Paula. examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, noten que las presuposiciones de las que estamos hablando, usted tiene que tenerlas claras. Número uno, la Biblia es verdad. Número dos, la Biblia es inspirada por Dios. Número tres, la Biblia es suficiente. Usted no necesita ninguna otra cosa. Usted no necesita, o sea, cuando yo me refiero a no necesito ninguna otra cosa, esto se ha prestado para confusión porque usted no necesita que nadie le explique en un púlpito, ni un pastor, ni nadie le explique. No, no, o sea, todos necesitamos ser formados. Si no para qué los libros, sino para qué estudiar, sino para qué, pero lo que es importante es que
el mensaje fue dado a gente mucho más sencilla que nosotros y sí entendieron. Ahí están en el cielo. El fin no es ese. El fin no es ese. Yo creo que habrá muchas personas que han leído mucho y están leyendo muchísimo y les gusta leer y todo lo demás y no terminan en el cielo, terminan en otro lado. Y cuando han tomado la palabra de Dios como suficiente y lo necesario para sus vidas, entonces es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos? 4 presuposiciones al leer la palabra. La Biblia es única, la Biblia es suficiente, la Biblia es inspirada y la palabra de Dios es verdad. Avanzo rápidamente y esto quiero que lo tengan muy claro. La Biblia no es un diccionario, hermanos. Es cierto, estamos tomando textos para poder analizar lo que estamos hablando. Estamos tomando textos pero necesitamos entender que cada libro tiene una razón o construye un todo. Es decir, lo que cada libro aporta es lo que en sí toda la Biblia es. Si perdemos el sentido de un libro o lo desviamos, entendemos otra cosa. Buena o bíblica, pero no el fundamento de lo que el texto en el libro completo nos está mostrando. ¿Lo entendí? Fácil, fácil. Vea, Lucas, el evangelio de Mateo, Mateo le escribe a los judíos. Cuando usted tenga eso en mente, cuando usted lee el evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta de que Mateo le escribe a los judíos. Eh, y eso es muy importante. Marcos le escribe a los romanos. Este, Marcos le escribe a los romanos. Regálame un segundo porque la gringuita. Ay, un segundo nada más, por favor, perdónenme un segundo. Marcos le escribe a los romanos. Entonces, la forma en que la escritura, la forma corta del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, siempre hemos dicho que es el Evangelio de Pedro, dicen los especialistas, porque es quien le escribe a Pedro todo el Evangelio. Lucas le escribe al mundo griego, para decirlo fácil, al mundo gentil, culto griego, con cierto detalle. No me voy a meter en detalle, por ejemplo, usted se encuentra la genealogía de Jesús, porque es importantísimo en Mateo probar que Jesús es, es hijo de David, pero usted no encuentra eso en Marcos. O sea, a los romanos, ¿qué les importa, David? Para nada. Pero usted se va al Evangelio de Juan, y Juan es el Evangelio nuestro, el Evangelio para el mundo, para el resto del mundo. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? Que hay que entender que cada libro como tal tiene ese propósito. A ver, ¿cuál fue el propósito del libro de los Hechos? 70 y pico semanas en el libro de los Hechos. ¿Qué fue el propósito? ¿No? Entender que el Espíritu Santo es una maravilla, que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda, y está con nosotros y nos apoya, pero tenemos que ser muy valientes, muy valientes, porque paralelo al servicio y al trabajo con el Señor y al ministerio que el Señor nos está dando, paralelo a eso, el corazón de cada uno de nosotros está siendo formado. Por eso es que el tema de los superapóstoles y el montón de gente loca que hay ahora no es bíblico, porque usted ve a Pablo
y va Pedro y viene todos los demás y le fue como un quebrado en muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy claro? Que la Biblia no es un diccionario. Por eso estamos estudiando Romanos verso a verso. Por eso estudiamos Juan verso a verso. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Efesios, Esther. Por eso es que vamos a seguirlo haciendo así. Porque yo no quiero que lleguen al cielo y les hagan el examen, ¿verdad? Y entonces salgan con el montón de cosas y la cantinflemos. O sea, no la cantinflemos, de que sepamos decir, ¿de qué se acuerda usted, Lorena? ¿De qué se acuerda usted, Sonia? De hecho, de que el pobre Pablo llevó garrote hasta donde no pudo, porque se cumplió la profecía que le dijo a Ananías, mucho tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Que fue uno de los cierres que hacía doña Roxana, al decirnos, eso fue lo que el Señor dijo que le iba a pasar. Pero ¿qué pasó? Que simultáneamente, mientras él servía al Señor, Dios estaba formando su corazón. Toda la palabra habla de Cristo. Segundo elemento importante. ¿Por qué la gente se aburre leyendo la Biblia? Uy, es que estaba leyendo y Sansón, ¿qué bruto Sansón más carga? Usted sabe lo que es Sansón, sí. Importante, ¿verdad? Finalmente, hermano, Sansón no es un buen ejemplo. El libro de Jueces hay que leerlo completo. Sansón no es un buen ejemplo. Usar a Sansón como ejemplo para decir de que el poder de Dios estuvo con él fue el último recurso de las cosas. Hay que tratar de acomodar bien a Sansón y darnos cuenta que Sansón era un juez de Israel, pero a él no le interesaba porque el hombre era muy guapo. Yo digo, quién sabe, digo yo. Y entonces hay que analizar bien a Sansón. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar en cada libro de la Biblia? ¿Están listos? En cada libro de la Biblia, en esta segunda parte que estamos analizando esto, tenemos que encontrar a Cristo. Se llama teología bíblica, porque la teología la hace cualquiera, todo el mundo hace teología, pero la teología bíblica es la teología que encuentra a Cristo en los libros de la Biblia. Y toda la palabra habla de Cristo o por Cristo. No son consejitos ni moralejas para vidas complejas, sino un plan de redención para personas sencillas. ¿Me están siguiendo? Voy de nuevo. Toda la palabra habla de Cristo. Ah, Abel es una figura de un inocente. Por ahí empieza el asunto. Por ahí empieza el asunto. El rescate en el arca es una figura del rescate de la gente seleccionada para ser salva. Abraham es figura de Cristo. Tenemos que encontrar a Cristo en toda la escritura para poder entender que ese es el propósito de las cosas, que esa es la línea que eso trae. Ahora Carlos dijo algo. Carlos dijo, estoy leyendo, tratando de leer la Biblia con cierto orden. Si Carlos no entiende esto que estamos viendo esta noche, Carlos va a decir que es raro, ¿no? ¿Para qué se estudió en la torre? ¿Y para qué la torre? ¿Y qué hicieron con la torre? ¿Para qué? Y entonces es muy importante ir entendiendo que el sigurat que hicieron que lo hizo aquel, eh, no olvidó, que hizo aquel hombre, el sigurat, la forma aquella extraña para llegar a la torre, para llegar al cielo, la torre de Babel, etcétera, etcétera. Tenemos que ver a dónde nos lleva. Entonces, claro, es diferente leer la Biblia pensando en qué historia más bonita o buscando que realmente podamos ver al Señor en eso. La palabra está dirigida a discípulos, no especialistas. Si usted la quiere leer para aprender, por aprender, ahí seguirá. Disculpe, Federico, no le escuché. Si quieren aprender por aprender, no le escuché el final.
Muy buenas noches, no dije nada relevante, dije que usted seguirá viendo usted, no Marcos, todos nosotros seguiremos pensando que estamos bien y que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Es doloroso ver cómo, hoy hablaba con una persona y con lágrimas en los ojos me decía, es doloroso ver cómo se atropella la gente en nombre de un liderazgo o creer que tiene un liderazgo o algo que nadie más reconoce. Porque la Biblia está dirigida a discípulos y lo que Marco Sevilla, Lorena, Ernesto Escalona y Federico Acuña tenemos que entender que vamos a ser discípulos hasta el día que partamos con el Señor. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿cuál es el principio del discípulo? No estamos buscando cambiar ni ser mejores, sino ser la persona que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque lo que Dios diseñó es el ser humano que puede vivir en esta tierra conforme a lo que el Señor estableció. Dos, no tiene que ver con tiempo ni corto ni largo, tiene que ver con toda la vida. Toda la vida nos va a tocar ser procesados por el Señor. Tres, si no reconocemos el pecado, no es que estemos bien o seamos mejores, es que nos parecemos más a lo bueno que a Dios. Ah, no entendí. No entendí. O sea, Pablo empezó la reunión diciendo, Señor, perdónanos por los pecados, Dios, porfa, porfa, o sea, no hay otra forma de empezar el día ni la vida. No hay otra forma. Y si esa no es su forma de empezar el día y la vida, estás jugando a la religión. Porque la única es, Señor, perdona. Ah, entonces tengo que andar toda la vida llena de culpas. Yo no estoy hablando de culpa. La culpa es pecado. La culpa es lo que usted chinea. Y usted no enfrenta, y usted no le dice, Señor, perdona. ¿Qué va a hacer el Señor con usted? Es problema de él, no suyo. Entonces, claro, la semana pasada, vuelvo aquí. Semana pasada, lo uso como parte, es siempre examinen su corazón a la luz de la palabra, siempre, siempre. ¿Para qué yo quiero saber esto? ¿Qué me interesa a mí que Roboán mató a Jeroboam y Jeroboam le mojó un dedo a, a Rosiblán y por Rosiplán, a no sé cuánto, aquí hay un montón de gente rara? ¿Por qué? Algo habrá. Dos, y esta, por favor, esta, tómale una captura de pantalla, grábeselo, póngalo en el baño, reconozca que el fin no es y nunca será usted. No somos nosotros el fin, sino la gloria de Dios. O sea, que Dios se vea mejor. ¿Qué significa la gloria de Dios? Que Dios se vea mejor y más grande de lo que es por causa de su vida y proceso. Va de nuevo, va de nuevo. O sea, yo no estoy buscando a Dios para hacerme más bueno y para hacerme más guapo y gordo, más divino. No, yo estoy buscando a Dios para que lo que Él está haciendo en mí hace que Dios se vea mejor, más grande de lo que es por causa de su vida en mí. Sí, pues es que eso no lo enseña Dante Gebel, ni tampoco lo enseña aquí, el otro lado, para allá, para acá, porque es que eso es lo que dice la Biblia. Vean, yo no quiero caerle mal a nadie, pero voy a hacer, sinceramente, yo diría que le tenga cuidado un montón de emisoras evangélicas que hay ahora, porque mucha de la música que se canta no hablan de la Biblia. Hablan de un corazón sintiéndose rico, sintiéndose bonito, sintiendo cosas bonitas. Mentira que usted, porque estar oyendo música cristiana no se va a estrellar en el carro. ¿Qué tipo? Eso no es cierto, hay que andar con cuidado. Pero mejor ponga una prédica, ponga la Biblia. Mira que usted pone ahora en YouTube, usted puede leerse, oír un libro completo. No es tan divertido como oír una canción. A mí que me gusta cantar, bueno, canta. Pero, hermano, de verdad que hay que tenerle cuidado a todo eso.
reconozca que el fin no es usted, no es usted, y nunca será usted, sino que la gloria de Dios. Esa es la razón de todo. Si usted va a pasar por una enfermedad, es para la gloria de Dios. Si usted va a pasar por una necesidad económica, es para la gloria de Dios. Si usted va a pasar por una situación de familia fuerte, es para la gloria de Dios. Si usted va a pasar por una situación complicada, es para la gloria de Dios. No tema, Amén. gracias. No tema sufrir en cualquiera de sus manifestaciones. No tema sufrir, no le tenga miedo al sufrimiento. Y vean, apunten, usen los teléfonos, usen los smartphones, dijo Luis, ¿cómo fue que puso Luis? iPhone, el iPhone de Luis puso, ya lo quitó, ahí está, iPhone de Luis. Use el teléfono, apunte las cosas. Si usted está ante una verdad, una realidad, la palabra, guárdela en su corazón y no se devuelva. No, no siga pensando que sus pensamientos son pensamientos importantes. Bueno, dejémoslo aquí, la verdad. Dejémoslo aquí. Voy a, y creo que yo doy en 8, no estoy yo no estoy en la ciudad, doy en 8 y no quiero grabar no quiero grabar el programa, como le dicen, Sábado Gigantes. Entonces, tarea para hoy en 8. Proverbios 1, versículos 5 y 6. Nada más. Proverbios 1, versículos 5 y 6. Aquí está la guía. Escoja una escritura. Busque ese mensaje para usted. Busque en qué tiene que ser obediente. ¿En qué tendré yo que arrepentirme? ¿Y cuál deberá ser mi oración? La misma guía, lo mismo, solo que Proverbios 1, versículos 5 y 6. Saque el tiempo para hacerlo. Miren, no duren esto, no duren esto. Olguita hizo ahí una sinopsis histórica, hermanos, porque está en ella hacerlo de esa manera, pero no hay que hacerlo así. Y si lo quieren hacer así, pues es porque sacan el tiempo para hacerlo. Pero hagamos que la fe que tengamos, a ver, es que como lo digo y no caer mal, hagamos que la fe que tengamos nos haga hacer las cosas que formen nuestra vida y nos lleven al Señor. Porque la fe de algunos de nosotros ni siquiera nos da para ir a la iglesia. Y si la fe de nosotros ni siquiera nos da para congregarnos, si la fe ni siquiera nos da para congregarnos, menos va a servir para que lleguemos al cielo. O muy feo eso, sí, muy feo.